Esto le ocurrió a mi tío materno, al hermano de mi mamá. La casa de mis abuelos está ubicada a las afueras del pueblo, precisamente donde empieza el monte y el descampado, a unos 50 metros. Mi tío, en ese momento, como todo niño adolescente de unos 13 años, le gustaba pescar y siempre lo hacía, pero una vez se le ocurrió ir de noche. Mi abuela le advirtió que no fuera a esa zona, ya que ahí espantaban durante las noches. No quiso hacerle caso como todo rebelde de esa edad. Para llegar a ese lugar, tenía que cruzar el monte durante aproximadamente 1 kilómetro para encontrarse con este brazo del río Paraná. Este trayecto lo hizo sin ningún problema, bajo la luz de la luna. Salió de su casa alrededor de las 11 de la noche y con la idea de quedarse hasta el amanecer ahí. No llevó muchas cosas, simplemente su caña y un farol. Alrededor de las 2 de la mañana, sintió que su caña se movía. Entonces empezó a jalar del hilo y vio que salía una víbora enorme de color negro, que según él la describe como interminable y su tamaño exagerado. Tal era la magnitud de esta criatura que él mismo se dio cuenta de que no era un simple animal y tiró su caña y salió asustado corriendo. En el trayecto de vuelta a casa, dijo que escuchaba todo el tiempo que le silbaban muy fuerte al lado del oído. Llegó a su casa pálido y nunca más fue a pescar a esa locación del río Paraná. Esto que voy a contar le ocurrió a mi abuelo cuando tenía unos 20 años, en la década de los 60. Se había ido a una fiesta que lo habían invitado en el pueblo, y cuando volvía durante la madrugada, tipo 3 de la mañana, eligió cortar camino, siempre agarrando el camino que costeaba el monte. Tenía que cruzar una tranquera que dividía los campos de diferentes dueños y a su vez estaba pegado a una pequeña zanja. Cuenta que al llegar al cerco, al momento de acercarse, su caballo se quedó quieto y empezó como a ponerse nervioso. Él lo notaba y no quería avanzar, y cuando se dio cuenta, vio frente a él, pero del otro lado de esta tranquera, algo que describe como un bulto negro. Era una sombra muy oscura que no llegaba a definirse con una forma. Escuchaba algo así como si tiraran de este cerco del alambre y lo soltaban, y sonaba ese sonido particular que hacen los alambres. Entonces se dio cuenta de que era algo paranormal. Se empezó a costear ese cerco con su caballo unos 40 metros para poder cruzar por otro lugar. Cuando intentó nuevamente cruzar, se le apareció otra vez esta sombra negra impidiendo su paso. Se asustó y siguió bordeando este cerco unas cuantas cuadras y le volvió a aparecer. Inmediatamente dio la vuelta y volvió por la ruta, es decir, tuvo que dar toda una vuelta para llegar a su casa. Esto le sucedió a mi prima Ramona, que en ese entonces se crió con mis abuelos cuando tenía unos 8 o 9 años. Ellos tienen una casa con un patio bastante grande, con árboles, y al fondo de esta casa tenían una pequeña construcción que ya tenía paredes y las ventanas con vidrio esmerilado. Y ella, al estar todavía deshabitada,
jugaba ahí adentro y se había armado un pequeño altar con estampitas de santos. Un día a la siesta, mi prima fue a jugar con sus muñecas y dice que encontró a una de mis tías que estaba en esa casa deshabitada, sola. Y cuando ella llegó, mi tía se acercó con una mirada extraña y los ojos perdidos y la agarró violentamente del cuello y empezó a estrangularla. Como pudo, se zafó y salió corriendo a contarle a mi abuela lo que había sucedido. Mi abuela le respondió que eso no era posible porque Amelia se había ido con su abuelo a buscar leña al monte. Efectivamente, al rato, mi abuelo volvió del monte con mi tía y la leña que habían ido a buscar. Discutieron con mi prima por todo lo que había sucedido y ella junto a mi abuelo confirmaban ambos que habían estado todo ese tiempo en el monte. ¿Quién fue realmente quien había ahorcado a mi prima? En esa misma construcción, una vez ella estaba jugando y a través de la ventana vio una sombra que le estaba mirando. Ella dice que lo que pudo ver era una persona como si estuviese cubierta de pelos y que cuando ella levantó la vista, este ser se subió a un viejo árbol que estaba justo detrás de esa casa.